Olas casi tan altas como un edificio de 3 pisos rugían en el Mar del Norte, en aguas alemanas, el 1 de enero de 2019. Zarandeaban a uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo, el MS Seesoe, como si fuera un juguete. No hubo pérdidas humanas esa noche, pero más de 300 contenedores con carga desaparecieron. Las fuertes mareas los llevaron hasta la costa norte de Holanda. Un equipo de rescatistas buscaba esos contenedores marítimos, pero encontraron algo que no esperaban ver. Estaban utilizando un sonar, un tipo de tecnología que envía ondas sonoras a través del agua para crear una imagen de lo que hay en el fondo del mar cuando escucharon un extraño y fuerte pitido. Bajaron una grúa mecánica que regresó con unas vigas de un antiguo naufragio y casi 5 toneladas de su carga, las placas de cobre. Tras estudiar las vigas, los expertos se dieron cuenta de que se trataba de un barco holandés de 500 años de antigüedad que había naufragado en el siglo XVI. Podría ser el naufragio más antiguo encontrado en aguas holandesas del Mar del Norte hasta ahora. Resultó que el barco medía alrededor de 30 metros de largo. Fue construido en la década de 1540, lo cual fue algo así como un punto de inflexión en la construcción naval. Los barcos anteriores se fabricaban utilizando un método llamado clinker, en el que se superponían tablas de madera como escamas de pescado. Pero este barco fue construido utilizando un estilo más nuevo llamado carabela, en el que las tablas de madera plana se clavaban a un marco de madera. Esto hacía al navío más fuerte y menos propenso a tener filtraciones en las grandes olas. Este método de la carabela provenía del Mediterráneo y ayudó a construir barcos más grandes para viajes largos. Los arqueólogos piensan que este barco transportaba cobre desde el mar Báltico hacia Amberes, una ciudad que antes formaba parte de los Países Bajos pero que ahora está en Bélgica, cuando se hundió. El cobre a bordo podría haber sido usado para fabricar algunas de las primeras monedas de cobre de Europa. Los sellos encontrados en las placas de cobre muestran que fueron hechas por una rica familia alemana, los Fugger. Las pruebas demostraron que el cobre coincidía con las monedas utilizadas en los Países Bajos. Fue un momento importante en la historia, ya que el cobre reemplazó a las costosas monedas de oro y plata o al intercambio directo de bienes. Las piezas de madera del naufragio fueron extraídas del fondo del mar y están en excelentes condiciones, sin daños biológicos. Los arqueólogos planean bucear hasta el naufragio para aprender más. Otro naufragio de la misma antigüedad fue encontrado en el mar Báltico y reveló algunos datos importantes acerca de la historia de Dinamarca. Unos buceadores lo descubrieron por primera vez en el verano de 1971. Pero no tenían idea de que era algo importante y solo tomaron algunas bolas de plomo que encontraron cerca por diversión. Uno de los buzos les habló a los arqueólogos sobre el naufragio recién 30 años después. Había encontrado algunos troncos huecos extraños en el suelo marino. Eran carruajes que una vez sostuvieron cañones. Así que no era un barco pesquero o mercante, sino un barco militar real, el Gripshunden, que perteneció al rey danés Hans. Cuando estaban explorando el lugar, los arqueólogos marinos encontraron especias exóticas como pimienta negra, clavos de olor, jengibre y azafrán que eran utilizadas por la élite medieval. El brillante azafrán rojo-naranja todavía conservaba su color e incluso su aroma después de todo ese tiempo bajo el agua. Los arqueólogos recolectaron muestras del naufragio e identificaron 40 especies diferentes de plantas, incluyendo frutas, verduras, bayas, nueces y especias. Algunas de las especias eran locales, pero los clavos de olor venían de Indonesia y la pimienta negra del sur de la India. Encontraron todas esas especias cerca de la parte trasera del barco, donde se alojaba el rey Hans y sus importantes invitados, así que era todo para la élite. En la Edad Media, especias como estas eran símbolos de poder y riqueza, porque solo los más ricos podían permitírselas. El descubrimiento prueba que los países nórdicos como Dinamarca eran parte de redes comerciales globales e importaban bienes de tierras lejanas. El agua fría y los bajos niveles de sal del mar Báltico mantuvieron los materiales vegetales como semillas e incluso trozos de cáscara y pulpa intactos durante siglos. Por esa razón, los animales marinos no destruyeron el pecio y los científicos pueden estudiarlo en detalle. Otro naufragio más,
Esta vez frente a la costa de Kenia podría ser el último viaje de Vasco da Gama. Él fue un famoso explorador portugués y el primer europeo en llegar a la India por mar alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Unos pescadores descubrieron el naufragio en cuestión en 2013. Cuando un arqueólogo submarino fue a investigarlo, halló algunos tesoros en el lugar: colmillos de elefante y valiosos bloques de cobre llamados lingotes. El naufragio está ubicado a unos 490 metros de la costa y se encuentra tan solo a 6 metros por debajo de la superficie del agua. Si este hallazgo realmente tiene que ver con Vasco da Gama, entonces es de 1524. Fue el año de su tercer y último viaje a la India. Se enfermó y nunca regresó a Portugal. Da Gama lideró una enorme flota de 20 barcos, uno de los cuales era el San Jorge. La mayor parte del barco está oculta bajo capas de coral, y todo un equipo de científicos está excavando trincheras para encontrar partes del entramado de madera y el casco. Todavía necesitan hacer muchas investigaciones para determinar si realmente se trata del San Jorge. Un equipo de investigadores de Nueva Jersey encontró los restos de un barco de vapor que se hundió en 1856 frente a la costa de Massachusetts. El naufragio está ubicado a unos 320 kilómetros de su punto de partida en Fleet Marina, en New Bedford, Massachusetts. El barco perdido y encontrado, Le Lyonnais, había estado en servicio por menos de un año antes de que ocurriera el desastre. Se encontraba en su primer viaje de regreso a Francia cuando colisionó con otro barco llamado Adriatic. El Adriatic sufrió daños, pero logró navegar y nuestro héroe no tuvo la misma suerte. El choque dejó un agujero en su costado y después de unos días, el barco se hundió. Solo 18 de los 132 pasajeros sobrevivieron. Un miembro del equipo de investigación dijo que estaban seguros de haber encontrado el barco perdido después de estudiar su ubicación, las imágenes de sonar y las mediciones del naufragio. Si te interesan los naufragios más antiguos, ¿qué tal uno de hace más de 2000 años? Los buzos de esponja se encontraron por primera vez el naufragio de Anticitera del siglo I a.C. en el mar Egeo en el año 1900. Desde entonces, los científicos han estado estudiando el sitio para averiguar más sobre la misteriosa historia del barco y de las personas que estaban a bordo. La última expedición en 2024 encontró unos 300 nuevos objetos. Había 18 piezas de estatuas de mármol, incluyendo varios dedos, una parte de una palma y fragmentos de vestimenta. Los buzos también encontraron más de 200 fragmentos de cerámica, una lámpara de aceite, un jarrón de 2 asas y vajilla de mesa. Además, descubrieron una parte de la estructura de madera del barco que no se había visto antes. Esta sección incluía tablones de madera y clavijas de cobre que ayudaron a los arqueólogos a determinar cómo fue construida la embarcación y hacia dónde se dirigía cuando se hundió. El hallazgo más impactante fueron los restos de otro barco de madera bajo la carga aplastada. En la misma parte del mundo, frente a la costa de la pequeña isla de Casos en Grecia, los investigadores encontraron no uno, sino 10 naufragios antiguos. Creen que uno de ellos tiene más de 5000 años. El equipo de arqueólogos submarinos utilizó historias de la Ilíada de Homero como guía para explorar esta área, y el proyecto duró 4 años. Todos los barcos que encontraron se hundieron en diferentes periodos históricos. El período clásico, 460 a.C., el período helenístico, 100 a.C. a 100 después de Cristo, los años romanos, 200 a.C. a 300 después de Cristo, y el período bizantino, 800 a 900 después de Cristo. También había un barco más moderno del siglo XX. El equipo encontró fascinantes tesoros cerca, como una rara ánfora española con un sello en el asa que tiene casi 2000 años. También descubrieron algunas vasijas para beber de África y un ancla de piedra del período arcaico. El ancla es uno de los objetos más antiguos y muestra cómo navegaban los marineros de antaño. Los naufragios y artefactos fueron descubiertos a profundidades de 20 a 50 metros bajo el agua, lo cual es bastante profundo, pero accesible para los buzos expertos. Se tomaron más de 20,000 fotos submarinas y se utilizó un equipo especial llamado sonar de barrido lateral para mapear el paisaje submarino del arrecife y encontrar todos los artefactos y naufragios.
Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron. Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales. Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo. Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí, jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado. Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo,
lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo, para alejar a las bromas. Esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos. Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de un año antes de que terminara el reinado de Calígula. Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo. Pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce, unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad. La flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo.
Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar.
El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3.000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5.000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. El mar, esa bestia acuática implacable, lleva siglos desafiando todos los intentos de domarlo. Muchos barcos impulsados por el viento han atravesado las zonas más duras del mundo. Algunos han sobrevivido a la lucha con el mar, y muchos han salido mal parados. Es el año 1834. Un barco llamado Pilgrim está poniendo rumbo para navegar desde California a Boston. El viaje dará la vuelta a Sudamérica y luego pasará por el Cabo de Hornos, en Chile. Richard se alista como marinero mercante a bordo del Pilgrim. Este es su primer viaje en el mar. La tripulación le cuenta a Richard historias sobre el paso Drake, frente al Cabo de Hornos, una ruta legendaria por sus peligros. Innumerables barcos y marineros han desaparecido en esas aguas. Desde que se descubrió el Cabo de Hornos en 1526, todos los que han navegado alrededor de él se han dado cuenta de que es la prueba definitiva de la habilidad de cualquier marinero y de la fuerza de cualquier barco. Los que han sobrevivido a la travesía llaman al Cabo de Hornos la pesadilla de los marineros. Jack, el timonel, un veterano, dirige el barco hacia esta ruta, la más peligrosa de todas. Jack ha estado a bordo del Pilgrim desde que se puso en marcha en 1825. Ha pasado muchas veces por el Cabo de Hornos y cada vez ha aprendido una lección diferente de las pruebas que ofrece el mar. El Pilgrim ha sido reformado desde su último viaje, hace un año. Richard valora la experiencia de Jack
dado que es su primer viaje en el mar. Jack le asegura a Richard su confianza en el Pilgrim, a pesar de que solo es un pequeño velero de madera con 2 mástiles. Jack es consciente de que las embarcaciones de madera se están quedando poco a poco anticuadas, sustituidas por los nuevos barcos de vapor. Pero Jack prefiere la maniobrabilidad del Pilgrim, y lo preferiría a los barcos de acero sin dudarlo. Richard está encantado de estar a bordo. Hay mucho que explorar en la vida como marinero mercante, pero el sujeto batalla en equilibrar el barco. Los fuertes vientos hacen que el Pilgrim se mueva más rápido, proporcionando a Richard una rápida introducción a la vida en el mar. Al mismo tiempo, nada puede prepararlo para lo que va a vivir en el Cabo de Hornos. Es el punto de tierra más meridional antes de la Antártida. La brecha entre el continente helado y el Cabo de Hornos alberga el tristemente célebre Paso Drake, de aproximadamente 1100 kilómetros entre el Cabo de Hornos y la península antártica. Los fuertes vientos proporcionan un viaje ininterrumpido hacia el Cabo de Hornos. Pero como le dice Jack a Richard, los vientos están más concentrados en el Paso Drake. Crean un efecto de embudo, volviéndose más fuertes e imprevisibles. Richard no está seguro de lo que esto puede significar para el Pilgrim, pero entiende que no hay una ruta más fácil para viajar por Sudamérica. Pasan algunos días. El Pilgrim navega junto a las numerosas islas que conforman la costa oeste de Chile. Aunque el mar ha estado relativamente tranquilo, Richard sigue lidiando con su falta de equilibrio en el barco. Sus movimientos siguen siendo poco elegantes. El constante balanceo de la cubierta sube y baja, y a Richard le cuesta acostumbrarse al movimiento. Grandes olas aleatorias golpean al Pilgrim desde todos los ángulos. El barco se acerca rápidamente al Cabo de Hornos. Richard mira hacia las grandes y estruendosas nubes negras en la distancia. «Bienvenido al Cabo de Hornos», dice Jack, medio riendo. La sonrisa irónica de su rostro pronto desaparece. El hombre se pone serio, sabiendo lo que les espera a todos. Los vientos más fuertes empiezan a agitar las velas mientras la tripulación se esfuerza por aferrarse a las cuerdas. Richard se pone desesperadamente a ajustar las velas de popa, adaptándose al constante cambio de los fuertes vientos del sur. Jack se mantiene firme al timón, consciente de la importancia de su papel. Es cauteloso del oleaje, que puede aumentar muy rápidamente cuanto más al sur viaje. Es crucial que el Pilgrim no se aventure demasiado cerca del Cabo de Hornos cuando se acerquen. La gran oscuridad que había en la distancia ahora está a su alrededor, llenando el cielo en todas las direcciones. Las nubes ennegrecidas lanzan lluvia y granizo sobre la tripulación, mientras intentan resistir el clima enfurecido. El capitán dirige el timón, cambiando la dirección de la nave. La temperatura ha descendido considerablemente, manteniendo a duras penas el agua fuera de sus ojos. Se vuelve hacia la proa de babor para proporcionar a su cara un breve descanso del tormento del viento. Mirando a lo lejos, el hombre ve el Cabo de Hornos solo, rodeado de niebla. Es una visión inquietante. Dirige el Pilgrim a lo largo de la cara del Cabo de Hornos. La distancia se acorta. Las olas se reducen en altura, ya que las profundidades se vuelven más superficiales, pero estas olas son mucho más pronunciadas y su ángulo puede causar más daño a la embarcación de madera. Jack no está seguro de la cantidad de estas olas que el Pilgrim puede soportar antes de que el casco se rompa. Richard, aún apostado en las velas de popa, observa el agua y los icebergs que flotan. No está seguro de su tamaño, ya que la mayoría están ocultos bajo el agua, pero sabe que debe alertar a Jack si alguno se acerca demasiado. Un solo iceberg que golpea al Pilgrim será todo lo que el casco pueda soportar. Obedientemente mira por encima de la borda y en la distancia. Los icebergs no son las únicas cosas que hay que tener en cuenta. Las olas son comunes en estos mares también. La conexión de los océanos Antártico y Pacífico, mezclada con el clima tormentoso, forma olas juntas. Y esto crea monstruosas olas mucho más grandes. Se sabe que estas olas alcanzan los 30 metros de altura. Pueden destruir la mayoría de los barcos a su paso. Seguramente será el fin del Pilgrim si se encuentra con una ola gigante. Las fuertes corrientes ajustan la ruta del Pilgrim, como si el Cabo de Hornos tratara de atraer al barco hacia sus bajos rocosos. Lentamente son arrastrados hacia el Cabo de Hornos. Jack está luchando contra la corriente en el timón, haciéndolo girar. Fuerza su cuerpo todo lo que puede. Gruñendo, hunde el timón de babor a estribor y viceversa. El capitán no deja de gritar indicaciones. Para un novato son extremadamente confusas, pero Jack, un veterano curtido,
sigue interpretando las indicaciones con facilidad, dirigiendo para reajustar su rumbo lejos del Cabo de Hornos. El capitán ordena a Richard que evalúe el casco bajo la cubierta. Con el nivel de golpes que el paso Drake ha proporcionado hasta ahora, seguramente ha dañado el barco de alguna manera. Richard corre a la cubierta mientras otro marinero le grita algo, pero el ruido del mar hace que sea difícil de escuchar. Una ola golpea el costado, fluyendo hacia la cubierta. Richard consigue agarrarse al mástil. Antes de ser casi arrastrado por la borda, toda la cubierta delantera parece estar bajo el agua. Aferrado al agua que se desliza por los costados del barco y esperando a que se despeje, Richard ve pasar lentamente el Cabo de Hornos. Sin embargo, hace señas hacia el Pilgrim, como si pidiera su cuota a la tripulación. Las corrientes siguen arrastrando el barco mientras la tormenta continúa, sin que se vislumbre el final de la lucha. La tormenta es cada vez más grande y feroz. Richard se reúne para bajar y evaluar los daños. Después de un lento descenso a las cubiertas inferiores, Richard puede por fin mirar por encima del casco desde los camarotes del barco. No hay daños por lo que puede observar, pero está sorprendido por la profundidad del agua en el interior. Ahora está a la altura de la cintura. Los vasos, entre otras cosas, flotan en el agua. Incluso dentro del barco, el sujeto no puede escapar de las olas. Incapaz de entenderlo todo, se queda congelado, escuchando el poder omnipotente de la madre naturaleza en el exterior. El mar ruge aún más salvajemente. Las olas golpean constantemente contra el casco. Suena como un sombrío tambor, una lenta cuenta regresiva hacia la desaparición del Pilgrim. Richard se obliga a volver a los terrores de las cubiertas superiores, agarrándose a las barandillas para recorrer con cuidado las resbaladizas escaleras. Deja atrás los inquietantes crujidos de las cubiertas de madera, que pronto son sustituidos por los tensos sonidos de las cuerdas, los gritos de otros marineros y el ensordecedor rugido del mar, que se estrella a su alrededor. Jack está al timón, concentrado en su papel, todavía luchando contra el viento y las olas, incluso con la adición de hielo y escarcha. Parece que el mundo que lo rodea se ha propuesto distraer al hombre de su deber. Pero Jack sigue adelante con determinación. Por 9 días, el Pilgrim lucha contra los constantes cambios de clima tormentoso, enfrentándose a todo tipo de obstáculos, pero consigue salir adelante. Al dejar atrás la tormenta, la tripulación pone rumbo al norte para llegar a su destino. La visión del sol asomando entre las oscuras nubes es lo más reconfortante que ha experimentado Richard. Por desgracia, él perdió sus raciones en algún momento de la tormenta. En el mar, si éstas se pierden, es tu propia mala suerte. Por suerte, Jack tiene la amabilidad de compartir algunas de las suyas. Un gato negro cruzando la carretera, plátanos a bordo de un barco, una herradura colgando sobre una puerta y otras supersticiones parecen carecer de sentido, pero mucha gente sigue creyendo en ellas. Y todas estas cosas tienen sentido si se investiga sobre su origen. Conozcamos más sobre las 11 supersticiones más famosas. Se acerca un partido de fútbol, la presentación de un proyecto empresarial o un examen complicado. Tienes miedo a reprobar o a perder, y por eso tocas madera. La gente de Europa y Estados Unidos conserva este ritual desde hace más de 2000 años para evitar problemas. Tocar madera para evitar decepciones podría tener su origen en los campesinos que golpeaban los troncos de los árboles para ahuyentar a los espíritus malignos que querían arruinar la vida de la gente. Algunas personas tienen miedo de pasar por debajo de una escalera inclinada. Y si les preguntas cuál es la razón de tal temor, probablemente no sabrán responderte. La superstición de que pasar por debajo de una escalera puede llevar al fracaso apareció hace unos 5000 años en el antiguo Egipto. Las pirámides eran triangulares porque los egipcios consideraban sagrada esta forma. Una escalera inclinada también tiene forma triangular, por lo que pasar por debajo de ella se consideraba una profanación de un símbolo sagrado. En otras culturas, una escalera así simbolizaba el mal, la desgracia y la traición. En el siglo XVII, en Inglaterra, los guardias obligaban a los prisioneros a pasar por debajo de las escaleras. Una de las malas señales más famosas es un espejo roto. Verse en sus fragmentos significa fracaso para los próximos 7 años. Incluso visualmente, el reflejo en un cristal roto parece siniestro, por lo que mucha gente tiene miedo de mirarse allí. Pero históricamente, este miedo se originó en la antigua Grecia, donde muchas personas acudían a místicos especiales que sabían predecir el futuro utilizando la imagen de un espejo. Si el reflejo de alguien estaba distorsionado, le esperaban problemas.
Un espejo roto o agrietado también distorsionaba la imagen, por lo que la gente temía mirarse en él. Más tarde, en el siglo I de nuestra era, los romanos añadieron a la superstición el detalle de los 7 años de infortunio. Los habitantes del imperio creían que la salud humana cambiaba cada 7 años, por lo que mirarse en un espejo distorsionado simbolizaba precisamente ese periodo. Y los romanos también creían que los espejos reflejaban partículas de nuestras almas. Por lo tanto, si rompías un espejo, significaba que te hacías daño en el alma. ¿Sal derramada? Tírate una pizca por encima del hombro si no quieres tener problemas. Pero, ¿por qué puede traer problemas y al mismo tiempo ayudar a evitarlos? La respuesta está en parte en el nombre. Las palabras sal y salario se parecen porque ambas están relacionadas y además son valiosas. En el pasado, la sal era un producto caro. Derramarla en el suelo significaba tirar el dinero. Hace más de 3000 años, los antiguos sumerios fueron los primeros en arrojarse sal sobre los hombros para anular las desgracias. Después, la tradición pasó a egipcios, asirios y griegos. En Europa, se creía que al arrojar una pizca de sal sobre el hombro izquierdo se cegaba a un espíritu maligno que quería causar problemas. Ahora, la sal no parece valiosa, así que solo unos pocos creen en esta superstición. En el pasado, los marineros se encontraban en una situación peligrosa cuando salían al mar. Por eso, no es de extrañar que empezaran a creer en todo tipo de supersticiones. Y una de las más populares estaba relacionada con los plátanos. Se creía que llevar esta fruta amarilla a bordo causaba graves problemas en el mar. Esta superstición apareció en el siglo XVIII, cuando empezaron a desaparecer barcos mercantes que partían del Caribe y de España. Las personas que encontraban restos de naufragios decían que los plátanos habían estado flotando entre los tablones de madera. Así, estas frutas se convirtieron en mensajeras del desastre. Tormentas, piratas, monstruos marinos... Cualquier cosa podía ocurrirle a un barco si había plátanos a bordo. Algunos pescadores están seguros de que estas frutas pueden estropear la pesca, y esta superstición tiene una base científica. Los plátanos emiten un gas especial que puede resultar desagradable para los peces. Tal vez la vida marina pueda percibir los plátanos desde lejos y no quiera nadar cerca de ellos. Hoy en día, muchos marineros también creen en la energía negativa que emiten estas frutas. Así que no te sorprendas si no te dejan subir al barco con una banana en la mano. ¿Te has fijado alguna vez en una herradura colgada en la puerta de entrada de algunas casas? Por supuesto, mucha gente la cuelga como adorno y no da importancia a su significado. Sin embargo, desde la antigüedad se la ha considerado un talismán eficaz para ahuyentar a los malos espíritus. Además, la herradura era símbolo de buena suerte en muchas culturas. Todas estas creencias aparecieron en la antigua Grecia, donde el hierro se consideraba un material que protegía del mal. Además, los griegos fabricaban herraduras en forma de luna creciente porque simbolizaba la fertilidad y la buena suerte. Luego, esta creencia pasó a los romanos y después a Europa. La gente temía a las brujas, los hechiceros y otras criaturas míticas en la Edad Media, por lo que colgaban herraduras en todas las casas. Estaban seguros de que las brujas temían a los caballos, por lo que evitaban cualquier objeto relacionado con estos animales. Si quieres evitar problemas, no abras un paraguas dentro de casa. Esta es una de las pocas supersticiones que tienen un significado práctico. Por primera vez se empezó a hablar de ella en la Inglaterra victoriana. En aquella época, los paraguas eran más resistentes y peligrosos que ahora. Los radios de hierro podían herir a alguien o romper algo. Además, todos estos problemas podían provocar peleas con la gente con la que se vivía, así que nadie abría paraguas dentro de casa. Un gato negro corriendo por la carretera es una de las supersticiones más famosas. Algunos creen que es un presagio de buena suerte. Otros piensan que augura desgracias. Las dos versiones tienen dos fuentes distintas. En el antiguo Egipto, los gatos eran animales sagrados y la gente los veneraba. Por lo tanto, para un egipcio era una suerte ver un gato negro cruzándose en su camino. En la Edad Media, estos animales asustaban a la gente porque creían que el gato negro era compañero de las brujas y talismán de las fuerzas oscuras. Si un gato negro se cruzaba en el camino, significaba que el mal te vigilaba. Cuando los peregrinos se establecieron en el Nuevo Mundo, esta superstición empezó a extenderse por toda América y mucha gente sigue creyendo en ella. Otro animal mencionado en muchas supersticiones es la urraca. Este pájaro es conocido por robar objetos de joyería y monedas, por lo que la gente lo ve como un presagio de fracaso. Cuando la ven, las personas dicen: «Buenos días, señor Urraca. ¿Cómo está su señora esposa hoy?». Muchos creen que estas palabras las alejan de los fracasos.
Una urraca elige una pareja para toda la vida, así que si ves una sin pareja, significa que está muy sola. Mencionar a su pareja puede entristecer al ave, por lo que no te jugará malas pasadas. El miedo asociado al número 13 está tan extendido en todo el mundo que incluso tiene nombre propio: triskaidekafobia. En el mundo moderno, la gente teme este número debido a la cultura pop. Películas, libros y programas de televisión dicen que está asociado con el mal, los problemas y los peligros. Sin embargo, ninguna estadística puede demostrar que el 13 sea un número que atrae la mala suerte. No se han producido accidentes relacionados con él. Las personas nacidas el día 13 se sienten muy bien y no tienen problemas de salud. Pero, ¿de dónde viene este miedo? Los orígenes de la triskaidekafobia nos remiten a la mitología escandinava. Hay una leyenda sobre el Valhalla en la que 12 invitados fueron convocados a un gran banquete en Asgard: Odín, Thor y otros personajes famosos. Pero entonces Loki irrumpió en la sala sin invitación y se convirtió en el 13º invitado que arruinó la fiesta. Así, el 13 se convirtió en un número que puede arruinarte la vida. ¿Por qué encontrar un trébol de 4 hojas se considera un presagio de buena suerte? La probabilidad de hallar esta planta es de 1 entre 10,000 y hay que tener suerte para encontrarla. Pero más allá de eso, el trébol de 4 hojas tiene una interesante leyenda sobre su origen. Se dice que Eva tomó un trébol de 4 hojas para recordar el jardín del Edén cuando fue expulsada del paraíso. Así, la planta se ha convertido en símbolo de prosperidad, buena suerte y felicidad. Un barco está cruzando el océano Atlántico cuando se desata una tormenta. Al principio la situación no parece muy grave, pero pronto las personas a bordo del barco se dan cuenta de que la tormenta se está intensificando. Las olas son enormes y nada puede salvar al barco, que está empezando a hundirse. A bordo solo hay un bote salvavidas. Lamentablemente solo puede llevar a una persona. El capitán se encuentra en una situación terrible. Debe decidir a qué pasajero se le puede dar una oportunidad de sobrevivir. Y además del capitán, hay 8 personas más a bordo. Algunas parecen encantadoras, otras parecen villanos, pero es posible que no se conozca la verdad hasta que sea demasiado tarde. El primer pasajero es Alex, un talentoso artista de 28 años. Acaba de tener su primera exposición internacional y no deja de presumir al respecto por todas partes. Él dice que sueña con inspirar al mundo con su arte, pero mencioné que es su hermano gemelo tímido quien pintó esas obras maestras y Alex simplemente le roba el protagonismo. La siguiente es María, de 23 años, quien está embarazada de 8 meses. Es bastante mimada, a menudo se comporta de manera irracional y trata mal al personal a bordo. Está viajando a casa para encontrarse con su esposo, pero él ignora que el niño no es suyo, sino de su mejor amigo, y ella le ha sido infiel desde siempre. Sin embargo, no podemos dejar que esta alma inocente perezca, ¿verdad? Ahora, a pesar de su aspecto descuidado, este científico de 65 años, el profesor Marcus, es un investigador líder en el campo de la terapia génica. Está trabajando en un avance que podría salvar millones de vidas, pero también tiene secretos ocultos. Han pasado 15 años desde que alguien vio a su esposa Judith. ¿Tendrá algo que ver el progreso científico de Marcus con la misteriosa desaparición de su esposa? La doctora Ana tiene 34 años, es cirujana y ha salvado cientos de vidas durante desastres naturales. Logró el éxito como médica, pero fracasó como madre. Sus 3 hijas viven con su padre y no quieren saber nada de ella. Teresa, de 78 años, es una viuda a la que su familia abandonó debido a su mal genio. Está viajando por última vez en su vida para visitar la tumba de su difunto esposo. Este niño pequeño, Martín, tiene solo 7 años, pero su carácter indisciplinado ha causado muchos conflictos entre los otros pasajeros. Viaja solo, ya que sus padres lo esperan en la costa. Ellos están demasiado ocupados trabajando, así que el niño se vuelve cada vez más incontrolable. ¿Quién sabe lo que será capaz de hacer en unos 10 o más años? Ahora, un androide robot, Alpha 3, también está a bordo del barco. Su inteligencia artificial fue creada para asistir en expediciones y también puede controlar el barco en casos de emergencia. Y la última pasajera es Emilia. Esta mujer hermosa y encantadora tiene 30 años. Vive a costa de hombres ricos y mayores y tiene suficiente dinero como para quemar billetes. No ha trabajado ni un solo día en toda su vida y simplemente viaja por el mundo. Para tomar su decisión, el capitán invita a cada uno de los pasajeros para escuchar sus historias. Les hace a cada uno la misma pregunta: ¿por qué deberías ser tú quien sobreviva? Alex dice:
Mi arte puede cambiar al mundo. Mis obras ayudan a las personas a ver la belleza de la vida, especialmente durante tiempos difíciles. Debo seguir viviendo. Tengo tanto que mostrar a través de mis pinturas. María responde: ¿no ve que una nueva vida está creciendo dentro de mí? Somos mi hijo por nacer y yo quienes debemos sobrevivir. Nos arriesgamos a perder a un médico talentoso o a un artista en el futuro. No se trata solo de mi vida. El profesor Marcus dice: Mi trabajo aún no ha terminado. Podría salvar miles de vidas. Estoy por hacer un gran avance y necesito vivir para lograrlo. Mientras que la doctora Ana dice: mis manos salvan vidas. He demostrado muchas veces que puedo hacer lo imposible en condiciones extremas. El mundo no puede perder mis habilidades y conocimientos. Luego la anciana suplica: por favor, tienen que entenderme. Puede que haya vivido mucho tiempo, pero quiero ver la tumba de mi esposo. Mientras tanto, Martín dice: aún soy un niño. Mis padres me esperan en casa. Quiero abrazar a mi mamá y a mi papá. Luego, Alpha 3 afirma que fue creado para servir y ayudar a las personas. Su capacidad para analizar situaciones y tomar decisiones racionales en situaciones de crisis puede utilizarse para prevenir futuros desastres. Y allí, Emilia afirma: mírenme, ¿acaso no tiene cada persona su valor único? Soy joven y bella y tengo mucho potencial, ¿no creen? El capitán está desesperado. ¿Cómo puede él, un simple mortal, decidir quién debe vivir y a quién debe quitarle esa oportunidad? Después de caminar de un lado a otro en su cabina y golpear las paredes con sus puños, decide evaluar el valor de los pasajeros y ver cuán útiles son. Alex puede influir en la sociedad a través de su arte, brindando inspiración para miles de personas que verán sus obras maestras, pero nadie sabe hasta dónde puede llevarlo su ego. Además, recuerda quién es el verdadero artista. Salvar a María significa salvar a su hijo no nato. Pero por más cínico que pueda sonar, la contribución de estas dos vidas al futuro de la sociedad no está garantizada. ¿Qué pasa si ese niño crece y se convierte en un criminal? El profesor Marcus ciertamente puede proporcionar beneficios significativos a la sociedad mediante su investigación científica, pero él no es joven. ¿Qué pasa si no vive lo suficiente como para terminar su trabajo? Ahora la doctora Ana es cirujana. Ya ha salvado muchas vidas y continuará haciéndolo en el futuro. Su habilidad para brindar asistencia médica inmediata en situaciones críticas la convierte en una de las candidatas más valiosas para la supervivencia, ya que puede salvar vidas de manera directa y constante. Al mismo tiempo, es una madre terrible y eso influirá en la vida de sus hijas. Teresa es historia y experiencia viva, pero lamentablemente su capacidad para seguir contribuyendo a la sociedad es limitada. En palabras simples, ella ya es mayor y no podemos saber cuánto tiempo le queda. Ahora Martín se encuentra en una situación similar. Tiene el potencial para llevar una vida larga y productiva, pero su contribución inmediata a la sociedad es limitada. Su supervivencia depende del potencial de contribución futura, que es difícil de estimar en este preciso momento. Alpha 3 puede proporcionar asistencia técnica valiosa y soporte funcional. Sin embargo, como robot, no contribuye directamente al bienestar humano. En cuanto a Emilia, a pesar de su belleza, sus logros son mínimos. Por otro lado, solo sale con personas adineradas y poderosas y, por lo tanto, tiene mucha influencia en la sociedad por sí misma. Ahora, desde la perspectiva de cuánto beneficio puede aportar cada uno de los pasajeros, salvar a la doctora Ana parece ser una de las elecciones más lógicas. Sus conocimientos y sus habilidades pueden salvar muchas vidas en el futuro, lo que significa el mayor bien para el mayor número de personas. Pero veamos la elección del capitán. Al final, después de escuchar a todos los pasajeros y ante la presión del tiempo, el hombre decide salvar a Emilia. ¿Puedes adivinar por qué tomó una decisión tan inesperada? Escribe tu respuesta en los comentarios. También puedes pausar el video para pensarlo bien. Muy bien, supongo que estás listo para que se revele la respuesta. Verás, a pesar de que cada pasajero presentó argumentos muy convincentes sobre por qué deberían ser salvados, al capitán le conmovió especialmente el encanto y la atracción de Emilia, y aunque había candidatos más lógicos en términos de utilidad y humanismo, el capitán sucumbió a sus sentimientos y preferencias personales, lo que influyó en su decisión. Sí, este acertijo ilustra que en la vida real las personas a menudo toman decisiones basadas en sus simpatías y preferencias en lugar de en la lógica o en el beneficio público. Esto se debe a que las emociones y las relaciones personales pueden tener una gran influencia en nuestra percepción de las situaciones y en la toma de decisiones. Aquí tienes un ejemplo real.
Los gerentes de recursos humanos tienden a elegir a los candidatos que les agradan o con quienes tienen intereses comunes, y no importa que otros candidatos puedan tener experiencia o habilidades más adecuadas. Este fenómeno es conocido como el efecto de similitud. Y ahora tengo una pregunta importante para ti. ¿A qué pasajero salvarías? Comparte tu elección en los comentarios, pero me gustaría recordarte que no hay una respuesta correcta. Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el Canal de Panamá e incluso por el Canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo.
Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió. Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Por lo tanto, cuando quieren deshacerse de ellas, a menudo las amarran a un muelle y se escabullen, las dejan flotando lejos de la costa o intentan hundirlas. Pero este es peligroso, por decirlo menos. Cuando los barcos fantasmas se hunden en aguas poco profundas, pueden causar daños a los arrecifes de coral, manglares, humedales, hábitats de ostras y zonas pantanosas. Además, pueden colisionar con embarcaciones regulares sin esperarlo y causar problemas reales. Así que no abandones tu barquito. Ya está dicho. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse.
Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna. Así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos. Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano, así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3,000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI.
En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos, pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880, Francia, liderada por el hombre que concretó el Canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego, sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14,000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7,000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni pontones. Las riberas están compuestas de tierra blanda que se mueve y se erosiona con las estaciones, lo que hace las cosas aún más difíciles. Tendría que ser un proyecto absolutamente único para superar todos estos desafíos. Por suerte, no hay una necesidad urgente de un puente sobre el Amazonas en este momento. El río mayormente atraviesa zonas poco pobladas, por lo que no hay tantas carreteras principales que necesiten ser conectadas por puentes. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos $2,000 millones, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8,620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66,000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia.
La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60,000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón. En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre 125,000 y 231,000 dólares. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300,000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2,300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12,500,000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación.
La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4.160.000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales. Y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2.000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5.200 metros, 1.400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa. Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo de la Tierra que el que los humanos han extraído en toda la historia. No hay engaño aquí, ya que nadie se ha atrevido a llegar hasta allí todavía. Si los arqueólogos siguen descubriendo barcos hundidos llenos de oro por ahí, tal vez podamos hacer nuestros propios hallazgos de tesoros marítimos, o al menos ahorrar suficiente dinero para comprar algunas monedas de plata. En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic, y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas.
El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lustre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3,000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6,000 y 10,000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego
nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los grandes lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre.